Esta semana en Arriba el Águila, primera serie exitosa en gira para el club veracruzano. Cambio de timón. Se va Pedro Meré y llega Gabe Álvarez a dirigir al equipo. Además, hablaremos de la tecnología que llega al Beto Ávila. El Umpire Robot se probará en este escenario. Todo esto y más, enseguida en Arriba el Águila. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo están? Buenas tardes. Saludos cordiales. Gracias por acompañarnos como siempre desde aquí, desde la joya más deseada, desde el Diamante Verde, para platicar de lo último que ha sucedido con el Águila de Veracruz. Y hoy tenemos un invitado especial, Miguel Alor, especialista en el béisbol, cronista también del Águila de Veracruz. Alor's Números. ¿Cómo estás, Miguel Alor? ¿Qué tal, querido Edgar? Gusto saludarte. Cristian. ¿Cómo estás, números. Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, un gusto una vez más saludarnos. Miguel, bienvenido. Por Gracias. supuesto, cada vez que veo a Miguel me acuerdo de Colombia. Ya luego les platicaremos de ese tan especial. Pero bueno, síganos en las redes sociales. Y también invítennos, no solo nos platiquen. Claro que sí. Bueno, en una mesa más o menos así, pero en otras circunstancias. Arriba el Águila RTV, síganos en todas las redes y también como RTV Deportes, así que consuma el contenido que aquí generamos para todos ustedes a través de Radio y Televisión de Veracruz. Agradecemos a la directiva del Águila de Veracruz por todas sus facilidades. Nos encontramos en esta zona, la zona azúcar de este escenario, junto a la alberca donde caen muchos jonrones, Miguel. Bastantes, la verdad que sí, muchos cuadrangulares porque el parque está diseñado de esa manera. Sí. Los home runs jalan más para el right field que para el left field y por la alberca han caído bastantes. Bastante, sí, que es un añadido muy especial. Es que las mandan a la piscina. A la piscina, exactamente. Y bueno, sí, es que el aire entra por el derecho, ¿no? Finalmente. Correcto. Así es. Así es. Por el izquierdo, entonces el derecho, pues, jala hacia acá. muy refrescante. Si les parece, entramos en materia que tiene que ver con lo que sucedió con el Águila de Veracruz la semana pasada. Y es que logró su primera serie en gira exitosa, es decir, ganó su primera serie en gira en la temporada 2026, algo que le había costado mucho trabajo al equipo, y fue en el estadio de Nelson Barrera Romellón de los Piratas de Campeche. Vamos a ir con el repaso, juego número 1, en el cual el equipo del Águila se impone 11 carreras contra 4. Poco a poco el equipo, Miguel, trataba de lograr victorias. Jonathan Bermúdez logran su segunda victoria de la temporada. Efectivamente, un partido prácticamente de una sola cara, en el cual el Águila de Veracruz funcionó mucho a la ofensiva, un buen picheo de Jonathan Bermúdez y lograron ganarle el primer juego de la serie al equipo de los Piratas de Campeche en un gran juego de pelota. Sí, en otra rachita que inició muy positiva para Daniel Montaño, que hemos dicho que es como de rachas después de aquel doble cuadrangular ante Bravos de León. Aquí iniciaba precisamente desde la primera entrada como cuarto en el orden con un cuadrangular con un envase para producir 2 carreras después de que había iniciado el Águila sufriendo par de ponches. Me parece que el equipo estuvo muy bien. Después en la tercera entrada otro rally, se fue encaminando muy bien en una serie que se esperaba tal vez que incluso pudiera barrer, ¿no? Sí. Sin embargo, bueno, pues gana finalmente una serie después de que había perdido también una en Veracruz. Sí, Piratas es un equipo que le estaba siguiendo los pasos al conjunto jarocho. Para el segundo juego, Campeche equilibra las cosas, gana 9 carreras contra 3. Ahí justo, Miguel, a ti que te encantan los números, al igual que a mí, se acaba esa racha en que el picheo de relevo del Águila de Veracruz había logrado hasta 17 entradas y un tercio sin permitir carrera. Exactamente, el bullpen del Águila había estado funcionando a las mil maravillas, pero después de ese dato se vino abajo, y no solamente en esa misma serie contra Campeche, sino también la serie contra Diablos, que ya platicaremos de ella. Pero sí, el bullpen había venido desarrollándose bastante bien hasta a partir de ese día, que fue cuando se rompe esa racha y empiezan a fallar en el bullpen. Sí, ese fue el juego número 2, Edgar. Y ya para el tercer juego de esta serie, Juegas. el Águila gana 4 carreras contra 2 en un parque de picheo, como es el Nelson Barrera de la ciudad amurallada. Ya para ese partido, Jacob aparece como primero en el orden. Sí, fíjate, nada más apuntando un poquito del 2, lo que comentabas del relevo, es precisamente a Gutiérrez quien venía haciendo bien las cosas. En la octava entrada, 6 carreras, ¿no? Algo que no le venía funcionando al relevo y finalmente le da. Y sobre todo con Gutiérrez, ¿no? Gutiérrez que había venido bastante bien, el pitcher de la octava entrada, el preparador del cerrador, que había estado desarrollando muy bien su picheo. Ese día falló, y después de ese día, también contra serie contra Diablos, también se vio bastante mal. Sí, y este tercero estuvo muy bien porque se fueron incluso a extra inning, ¿no? Que comentabas ahí en esta parte. Bueno, el Águila de Veracruz que termina conectando home run Jacob Cape también, que ha venido poco a poco adaptándose. Ya estaremos platicando tal vez de los detalles más adelante, ¿no? Pero finalmente termina rescatando una serie que aparentemente parecía no fácil, no hay nada fácil en el béisbol de Liga Mexicana.
pero 1-1 y termina ganando el tercero, ¿no? En extra innings. Fácil, en extra innings, Fue un bastante buen juego. Un juegazo, la verdad que sí. 12 entradas. En 12, efectivamente. Y el Águila, ese día salimos tardísimo del estadio. Sí. Tú estabas ahí conmigo, ¿no? Sí, así es. Así. Y finalmente ganan la primera serie en gira y luego el Águila Veracruz viaja a la casa y recibe a Diablos Rojos del México en la serie roja. Y así es, y de eso platicaremos enseguida porque vamos a presentarles una cápsula ahora que tiene que ver con los mejores outfits, cómo se viste la afición que acude al Parque Beto Ávila para ver los juegos. Y bueno, es que Tabilla se convierte en una auténtica pasarela, el Beto Ávila, en la siguiente cápsula que le presentamos a ustedes. ¿Y qué les parece? ¿Cuál fue el mejor de los outfits de la gente que viene? Porque también desde hace algún tiempo, querido Edgar, Miguel, este estadio también ya es pet friendly. Yo sé que ya vimos a muchas familias que traen a sus perrijos, ¿no? Exactamente, perros, han traído patos. Me ganaste. Yo tengo una foto con un pato. Exactamente, patos han traído al estadio. Es increíble. Sí, con un moñito y ya me lo prestaron por una foto. Es toda una fauna. Muy bien, esa parte. Y es que el deporte se ha vuelto moda realmente, ¿no? Los jerseys deportivos se han vuelto también por momentos modas, incluso para salir a pasear, para ir a fiestas, ¿no? Y creo que el Águila también ha cambiado constantemente de uniformes, ¿no? Y todos los venden en la tienda del estadio, que realmente sí, y entonces pueden ustedes adquirir las gorras oficiales de juego del equipo, los jerseys oficiales de juego del equipo, que es algo muy bonito, que es innovador y que mucha gente le gusta venir al béisbol con los uniformes. A mí me gustó el disfraz de la Jaiba, creo que es el que me haga. Ese es muy bueno. Buenísimo. Bueno, ahora sigamos con la serie contra Diablos. Hablando de color, pues justamente es una de las series más esperadas, Miguel, porque baja mucha afición de la Ciudad de México y de estados circunvecinos que apoyan a los Diablos y que quieren ver esa serie roja. Lamentablemente el espectáculo se cargó un mucho más del lado de los Pingos. Sí, definitivamente los Diablos Rojos de México terminan barriendo la serie al Águila, algo que le cuesta la chamba al manager del equipo del Águila de Veracruz, y lamentablemente para el Águila no logran rescatar ni un solo juego, pierden los 3. La barrida se completa con los Diablos, que la verdad a la ofensiva se vieron extraordinarios y el picheo del Águila dejó mucho que desear. Sí, y con asteriscos, ¿no, Edgar? Porque el primer juego, pues un partido extendido, de volteretas en general, que se define en 10 episodios, y con triunfo Diablo hasta el final, con Julián Ornelas, que había estado con el madero bastante apagado en la temporada, y aquí viene a la hora cero a conectar un cuadrangular. Sí, conecta cuadrangular precisamente en la 10ª entrada. El Águila iba ganando hasta lo que fue la 4ª entrada. En la 5ª, Diablos es donde empieza a tomar un poquito más de control, y bueno, Diablos, a pesar de que se ha comentado que no ha iniciado tan bien, siempre va a ser un rival de respeto. En cualquier momento te hace daño. Empieza ganando el Águila, se repone el equipo de Diablos, que termina definiendo en la última entrada. Hasta este momento podríamos decir, bueno, es una serie cerrada. Correcto. Vamos a ver cómo está, pero bueno, ya después vimos que fue totalmente a favor del equipo. Y para el sábado no desmereció, Miguel, porque realmente ese juego sí termina 6-1, pero había que analizarlo porque hasta el octavo episodio estaba un duelazo de picheo de Justin Courtney y Dinelson Lamet, que Dinelson Lamet, de paso, es la primera salida que tiene Miguel de calidad. De carrera. Exactamente, una salida de calidad perfectamente para Dinelson Lamet, que termina finalmente el duelo de picheo.
y luego se abre el partido al final, cuando en la octava y en la novena entrada el equipo del Águila no puede aguantar la ofensiva de los Diablos y se hacen 5 carreras en las últimas 2 entradas. Es lo que decías, Gutiérrez que vuelve a fallar en esta ocasión y también Thiago Viera, el brasileño, o sea, ahí fueron los que torearon las carreras de la diferencia para el equipo. Sí, a los dos en la octava y en la novena son precisamente este último relevo, ¿no? Al que le terminan conectando las carreras. De hecho, fue un juego muy cerrado, comentabas, hasta la séptima entrada. El Águila de Veracruz es que toma la ventaja también con un cuadrangular de Montaño que ya decíamos se venían rachando. En la séptima dices, juego cerrado, vas ganando en la séptima. Ya ganaste. Algo, claro, bien cerrado en la octava y cerrado en la novena. Al de la octava, a Gutiérrez cuadrangular. Michael Franco. Y Michael Franco repitió y 2 el veces. manager no falla porque elige un buen pitcher, ¿no? Sí. ¿A su pitcher de la octava? Claro. ¿A su pitcher de la octava? O sea, realmente todo iba en el plan, ¿no? Pero ya para el juego número 3... Desafortunadamente, perdón, completo, sí. la balanza se fue a favor de Diablos, porque realmente los dos juegos fueron parejos. Estaban pero no le tocó en esa ocasión. Y el tercer juego fue un desastre completamente. 14-4, desde el principio hasta el final, ¿no? Exactamente, 2 rallies de 6 carreras de los Diablos. Fue realmente un partido bastante cargado hacia los Diablos Rojos del México, que al final del día termina con la cabeza de Pedro Meré. Sí, justo, y ese es el tema que viene a continuación para todos ustedes. Viene un cambio en el manager, llega Gabe Álvarez para suplir a Pedro Meré, ya se estrenó en esta serie contra los Olmecas de Tabasco y este fin de semana contra Leones de Yucatán en casa. Así que bueno, ¿qué esperar de Gabe Álvarez? Un manager que apenas viene a debutar en el béisbol mexicano, recientemente lo hizo con los Yaquis de Obregón, ahí conoce a Tito Valenzuela, también Altano Elizalde, o sea, hay poco conocimiento en general de esta liga, pero ¿qué esperar, Miguel, de él? Pues mira, la verdad es que es un manager con mucha experiencia, un manager que ya fue campeón 2 veces en ligas menores, en clase AA en Estados Unidos, lo cual no es una cosa fácil, claro, son puntos importantes para él, un manager que podría haber llegado inclusive a dirigir a los Tigres de Detroit en grandes ligas, que hubiese sido el primer mexicano dirigiendo en grandes ligas, pero bueno, cuestiones extradeportivos le limitaron su carrera, lo cortaron los Tigres de Detroit y reaparece al Águila de Veracruz al día siguiente que cortan a Pedro Meré, lo cual a mí se me hace demasiado rápido, ¿no? Sí, ya estaba, ¿no? Ya estaba en el plan. Yo también pienso lo mismo. Plan, ¿no? Digo, también la directiva tiene que tener su plan B y su plan C. Claro, exactamente. Y más de que la temporada ha tenido muchos accidentes en general, la rotación de picheo, bateadores que se les ha confiado mucha, como Franco, por ejemplo, ¿no? Y lleva 2 hombrones nada más. Hay muchas cosas que han sucedido en la temporada, Sí, ¿no? en ese tema sí quisiera platicar eso, ¿no? Creo que Pedro Meré, es cierto que ha habido detalles, así como hubo juegos de extra inning que terminaron ganando, hubo muchos detalles en los que desafortunadamente no les quedó a ellos, ¿no? Pero sí ha sido muy accidentado, una rotación de lanzadores que te quedas con 2 prácticamente como realmente abridores. Después llegó Pantoja, el mismo Leo Becerra. Molina. Lo ha tenido hasta que ocupar. Molina que venía como revista. Molina, sí. Y no lo ha hecho mal, hasta muy eso. accidentado, se ha hecho, creo, lo que se pudo. No es justificación, simplemente son las circunstancias del equipo y es parte del béisbol. Igual a la ofensiva, creo que han respondido de quienes menos te esperas. Lo que es el line-up, el medio, el cuarto, quinto bat, creo que no han respondido. En absoluto. Franco tiene más ponches que hits y solo 2 cuadrangulares. Cuando si ves a peloteros de Oaxaca, de Pericos que estuvieron por aquí, la mayoría batea arriba de 300 y están de 8, 10, 11 cuadrangulares. Y aquí creo que ese tronco medio ha batallado muchísimo Franco. Montaño, que sí se ha enrachado por momentos. Shenton, que no ha pegado un solo home run. Esa cintura de line-up, creo que le ha faltado poder al equipo del Águila en esa parte. Sí, yo pienso que se va a recargar mucho en los 2 mexicanos, Tano Elizalde y por supuesto Tito Valenzuela, porque los trabajó en invierno. Vamos a ver que si hace un cambio de posición con Valenzuela, que fue su primera base en el invierno. En invierno, o sea, ya veremos. Hay muchas cosas que tiene que modificar y mucho que tiene que llegar también para que el equipo reaccione. Y además, Gabe Álvarez metió a los playoffs al equipo de los Yaquis de Obregón. Fueron el segundo mejor equipo de toda la Liga del Pacífico. Aunque fueron eliminados en el playoff por los Águilas de Mexicali en 4 juegos, pero finalmente demostró que puede ser un buen manager. Sí, una liga fuerte donde es ahora, un buen manager puede ser un buen manager con jugadores de medio pelo, porque el manager forma parte importante en los partidos. Entonces veremos a ver si él logra hacer algo con el equipo que tiene en este momento, con las cartas con las que cuenta, y ver si la directiva
como lo ha demostrado hasta el momento, que no se ha cruzado de brazos, empieza a hacer movimientos también con jugadores. Ahora, platicamos esto, Edgar. Las decisiones son muy importantes. ¿En qué momento las tomas? Porque ya se consumió un tercio de la temporada. ¿Es ahora o te esperas un poco más y que haya más ventaja? Porque sigues todavía en zona de playoff. Sí, claro. Yo creo que ya venía haciendo cambios incluso Pedro Mérez. Si ven su line-up en los últimos, ya estaba utilizando a Jacob Cape como primero en el orden, cuando era un séptimo, era un octavo. O sea, sí le estaba moviendo, pero creo que ya no le estaba dando tantos resultados como se esperaba. Pero creo que sí los movimientos los venía haciendo, ¿no? No sé si Cave o Isturiz podría ser mejor un primer bate que Cave, pero la verdad es que los dos jugadores son rápidos, lo estaba ya moviendo. Son jugadores que se envasan. Cave tiene experiencia en grandes ligas, Isturiz tiene más velocidad y también tiene capacidad para envasarse, así es que bueno, veremos a ver Gabe Álvarez por qué se encamina más. También si por poner a Cave o a Isturiz. Creo que no tiene mucho la baja Rosier, creo que después de su regreso brilló en la gira en Querétaro con 4 cuadrangulares en una serie y 3 en un juego. Exacto. Pero después una serie de ponches tremendas, a un triple que luego conectó, pero creo que también ha venido mucho a la baja después de su regreso, que le hizo muy bien en Conspiradores. Yo esperaba que así se iba a mantener, pero creo que también ha bajado mucho, salvo porque jardinea, si me permiten el término, muy bien, ¿no? Pero en bateo también está quedando de ver en después de esa gira. Pero también Kevin demostró también que puede jugar bien en jardín central, incluso hacer tiros certeros. Sí, claro. Cualquiera de las bases, ¿no? Creo que hay herramientas, ¿no? Es cuestión de empezar a mover, a quitar el panal para tratar de... Pero también tiene que llegar más elenco, sobre todo en picheo. Y te voy a decir otra cosa, para mi punto de vista, tener a Loftin como corredor emergente, se me hace un corredor emergente demasiado sobrado para poderlo tener como corredor emergente. Quizá por el movimiento podría ser Tito Valenzuela en primera y Loftin en tercera, y a ver qué sucede. Sí, probar. De hecho, hubo un momento donde sí lo usó en tercera, lo ocupó en tercera base y creo que lo hizo muy bien. En un principio de la temporada, claro. Y hace 3 series atrás también lo ocupó mucho en tercera base Meré, y Valenzuela le dio un poco de descanso y creo que lo hizo muy bien también en la tercera. Sí, ya veremos. Hay que darle beneficio a la duda a Gabe Álvarez y todos los movimientos que tengan que hacer con el respaldo de la directiva. Ahora, también aquí agradecemos la presencia de Miguel Alor, porque sabemos que en esta serie contra los Leones de Yucatán, que será este fin de semana, pues viene un tema muy importante, que es como seres humanos le tenemos mucho temor a la inteligencia artificial, a la tecnología y todo lo que nos puede ir desplazando naturalmente. Viene el Umpire Robot, pero explícanos en qué consiste, porque no es un androide que vamos a tener atrás del home, sino que es un sistema de medición, ¿no? Sí, correcto. El sistema se llama TrackMan. Es un sistema que se utiliza en la Liga Mexicana desde hace ya 3 temporadas o 2 más o menos, en el cual tú tienes una tablet donde viene el picheo y la pelota cae dentro de una zona de strikes. La zona de strikes es diferente de cada jugador, dependiendo de su estatura y del área que existe entre la rodilla y el pecho. Si tenemos un jugador que mide 2 metros, pues obviamente su zona de strike es mucho más amplia. Si viene un jugador que mide unos 50, pues su zona de strike es reducida. Entonces esa zona de strike está precargada en el TrackMan y ahí es importante señalar qué jugador es el que viene a batear para que le pongan su zona de strike. Punto número 1. Punto número 2, en el momento en que el pitcher suelta la bola y pasa por la zona de strike, el TrackMan te marca perfectamente bien si está pasando por la zona de strike o por fuera de ella. Si la pelota cae dentro de la zona de strike, inclusive tocando o rozando la línea milimétricamente, en ese momento es un strike. Cuenta. Y te marca un cuadro verde, que quiere decir que fue strike. Si la pelota no roza ni siquiera las líneas o queda por fuera por milímetros, tipo en el tenis, el ojo de halcón, que la pelota cae por fuera, es fuera. Aquí te marca el cuadro en rojo. Cuando viene un reto, los retos solamente lo puede hacer el catcher, el pitcher o el bateador. Así es. Cuando uno de ellos marca un reto, el umpire se comunica con el stringer, en este caso yo que soy yo aquí en el estadio. Se comunica conmigo y yo le indico al umpire lo que estoy viendo en la pizarra. Fue strike, fue bola, y dependiendo de lo que él haya marcado, lo cambia o lo reafirma. Entonces, el Umpire Robot va a ser de la cuarteta de umpires, uno de ellos se va a subir a la cabina de transmisión, lo vamos a tener de inquilino en el palco. Nada más que lo vamos a mandar con Jorge Ortega, porque acá no cabe más que Poncho y yo. Entonces, la tablet la va a tener el umpire y ahí va a estar viendo el strike o la bola, dependiendo del cuadrito, si se pinta en verde o se pinta en rojo. Y le va a decir por el mismo sistema de comunicación al umpire que está detrás de home plate si es bola o si es strike. Y entonces el umpire tendrá que esperar a que venga el lanzamiento
el umpire de arriba vea si fue bola o strike y se lo comunique por el radio y entonces él marcará strike o bola. Eso? No es ni un segundo. Ni un segundo. Es rapidísimo, es bastante rápido. Si el umpire que está arriba le marca y el otro umpire que está en home plate puede escuchar bien, no tiene ningún problema. Porque ha habido momentos en los cuales no escucha bien el umpire principal. Falla la comunicación. No tanto porque falla la comunicación, sino por el sonido ambiental del estadio, que particularmente aquí en el Beto Ávila es demasiado alto. Así es. Entonces ahí es donde el umpire no puede escuchar bien. Se ha quedado muchas veces así como que, perdón, ¿qué me dijiste? Y entonces tengo que repetir strike, 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 o bola, 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 para que... Los retos, obviamente, pudiera... ¿no? Porque le des apoyar. No, de hecho no hay retos. Ya no va a haber retos. Se supone que ya no va a haber retos. De hecho, ya no va a haber retos. La zona la determina el trackman y ahí no hay posibilidad de que rete absolutamente nadie. Sí, ahora quiere decir que también el umpire de home, Edgar, va a seguir trabajando marcando otras jugadas, Claro, exacto, pero entonces en lugar de tener 4 umpires en el terreno de juego, vas a tener una tercia de umpires. Con primera y tercera. Correcto, así es. Y entonces tendrán que hacer sus rotaciones de movimientos como lo hacían antaño cuando existían las tercias en la Liga Mexicana de Béisbol. Tema de la tecnología, yo sí quisiera abonar un poquito en el tema. Va a haber un umpire menos en las bases. Si de por sí están cubiertas las bases y hay muchos detalles en el tema, por ejemplo, un robo de base, jugadas, creo que hace falta en eso de la tecnología, cámaras mejor ubicadas para los retos, pero en las almohadillas ya no tanto en home. Claro. Hay muchas jugadas que las repiten con las tomas de la transmisión natural, que no se ven muy bien, la repetición. De hecho, esas son las que utilizan, ¿eh? Sí, y no hay más. La repetición es muy barrida. Realmente ahí creo que sí hace falta mejorar mucho en cámaras con mayor tecnología y bien ubicadas para eso. Sí, claro, pero las cámaras que utiliza la compañía que hace la producción de los juegos de béisbol utilizan esas cámaras que son las que utilizan, las mismas que ven en México, las mismas que vemos nosotros, las ven en México, y en México determinan la situación, si fue safe o fue out o cualquier situación que sea revisable. Ahora, como todo experimento, por decirlo así, aunque esto ya sea en un partido oficial, hay que ser muy pacientes como afición, como medios en general, porque pues puede haber un margen de error o unos temas, como ya lo comentabas, que la comunicación puede no fluir por factores externos, ¿no? Exacto. Entonces hay que ser pacientes, ¿no? Que es algo que se está probando y es el futuro que ya nos está alcanzando, ¿no? Bueno, de hecho el futuro que es una realidad ya en ligas menores en Estados Unidos, en muchas ligas, es, perdón, de que el umpire sí es un robot. Ahí sí, en la zona de strike te la va marcando el umpire que está detrás de home plate, que es justamente un radar que está viendo dónde está cayendo la bola y en ese momento marca bola o strike. No dependen de algo que observe un umpire y se lo diga al otro para que el otro lo marque. Sí, y yo creo que yo lo veo bien porque quizás viene siendo novedad para algunos deportes, pero hay deportes, el americano, el tenis, que lo trabajan desde hace muchos años realmente. El golf también, exactamente, sí. Se ocupa en el golf para emisión de datos, distancia, en general impacto, todo ese tipo de cosas. Sí, el Águila tiene próximas series, Edgar, jugará contra Yucatán este fin de semana y de ahí volverá a Campeche para enfrentar a los Piratas. Sí, pues esperar cómo se puede reacomodar. Comentabas, no se ha llegado todavía a media temporada, falta poco, pero creo que hay tiempo todavía para cualquier ajuste en todos los equipos, ¿no? Pero el Águila que se da este cambio, bueno, pues ojalá que se pueda ir dando de buena manera. Ahora, cuesta trabajo destacar mucho del equipo, pero para la producción tenemos que Daniel Montaño tuvo una buena semana en bateo, colocando 7 imparables. Tito Valenzuela retomó su buena rachita como tercera base del equipo. Se tarda, pero a veces la toma. Es difícil sacar, digamos que agua de las piedras, pero fue una semana complicada, ¿no? Sí, así como Montaño retomó una rachita en estas series, pues creo que también el tema de Franco, ¿no? Que ya comentamos, tiene más ponches que hits, y creo que ese tronco, insisto, se tiene que... Y lo de la Met, fuera de cualquier cosa que no ganó el partido, tuvo una salida de calidad y cantidad, ¿no? Sí, la verdad es que sí, le fue muy bien a Dinelson Lamet, la mejor salida en mucho tiempo para él. Contra los Diablos, esperemos que eso se mantenga en las siguientes series. Muy bien, y creo que en abridores sí tienen que buscar, porque sí necesitan un abridor más. Ocupando, pero no creo que... Además, recuerda que Braulio Torres Pérez se lesionó el brazo, iban lanzando muy bien, iban ganando 3-0. Vino Trujillo a lanzar, le conectaron un cuadrangular de 3 carreras, le empataron el juego. Venía bien con Braulio Torres Pérez, la verdad. Pero ojalá que no sea la última vez que tengamos aquí, amigo. Gracias, Cristian. Muchas gracias, Edgar. Gracias, Gracias por la invitación. Aquí estamos a la orden. Valenzuela, el Luis, Maricruz, todo el equipo, Alfonso Belizapa y compañía que estamos aquí con nosotros. Muchas gracias. Arriba. Buenas tardes.